Buen día. El día de hoy vamos a trabajar lo que son las características del relieve de la olla o las características del relieve de nuestra cuenca hidrográfica. En anteriores videos trabajamos todo lo referente a las características físicas y esta vez vamos a ver todo lo referente a las características del relieve. La primera característica que podemos encontrar es la pendiente o pendiente media de nuestra cuenca hidrográfica. Para ello, vamos a necesitar el archivo DWG que generamos en Global Mapper, el cual nos contenía nuestras curvas de nivel. Este archivo lo vamos a trabajar directamente en Civil 3D eh, para trabajar de mejor manera todo el tema referente a las elevaciones de nuestra cuenca hidrográfica. Para hallar la pendiente media de nuestra cuenca hidrográfica nos vamos a basar principalmente en el criterio de Nash. Este es uno de los criterios más acertados a la hora de encontrar nuestra pendiente media. Es uno de los que nos da los valores más exactos. Y este criterio como primera condición lo que nos dice es que debemos utilizar mínimo 100 intersecciones o 100 puntos que se van a ubicar dentro de la cuenca hidrográfica a través de una cuadrícula que debemos elaborar. Entonces, para entrar en materia, vamos a abrir, lo primero que debemos hacer es abrir nuestro archivo DWG en nuestro Civil 3D. Por este lado ya yo lo encuentro, ya yo lo tengo abierto. eh, de pronto está un poquito modificado, pero básicamente es lo mismo. Tenemos nuestras diferentes capas, la capa de los contornos de las líneas mayores, de las líneas intermedias. Tenemos la capa donde la capa Watcher o la capa de la superficie de la cuenca. También tenemos la capa de donde tenemos los diferentes ríos o cauces que atraviesan a la cuenca. Esto es básicamente lo primero que va a encontrar al abrir el AutoCAD y al abrir el archivo. Bueno, recordemos que debemos de verificar las unidades de nuestro archivo que se encuentre tanto en metros y lo podemos verificar también en la opción de la configuración del dibujo. Listo, en la parte de configuración ambiental vemos que la distancia debería estar en metros. Verifiquen esta parte porque a veces, aunque la tengamos en metro, esta parte de acá nos va a salir en pie. Aplicamos, aceptamos y podemos comenzar a trabajar. Entonces, una vez tengamos abierto nuestro archivo y configurado las unidades de medida en las cuales vamos a trabajar, vamos a crear un archivito en Excel en el cual vamos, bueno, en este caso traje los valores que encontramos en el anterior video sobre las características físicas y vamos a crear una pestaña con para comenzar a desarrollar todo lo que tiene que ver con las características del relieve. Como primera medida lo que vamos a crear es, como les recuerdo, el criterio de NAS nos pide mínimo 100 puntos. Para la labor de este video vamos a trabajar con 124 puntos. Pueden salir todos los puntos que ustedes deseen. Entre más puntos, mayor es la exactitud. Y estos puntos los vamos a nombrar. Ya les explico cómo se van a nombrar estos puntos. Entonces nos devolvemos nuevamente aquí a la presentación. Y lo primero que debemos hacer es dividir la cuenca con una serie de líneas horizontales y verticales. Voy a hacerle claridad una cosa, que estas líneas deben seguir la división o la cuadrícula se debe armar en forma a cómo va el cauce del río. Si recuerdan nuestra, si recuerdan nuestra cuenca hidrográfica, el cauce del río principal va hacia la derecha. Por lo tanto, esta sería la mejor forma de crear nuestra cuadrícula. De lo contrario, hay que entrar a mirar en detalle eh, qué inclinación deberíamos tener para generar la inclinación de la cuenca hidrográfica. Listo. Una vez creemos nuestra cuenca hidrográfica, esta separación de intervalo a intervalo debe ser equidistante, es decir, debe ser igual. Es decir, que si expandimos hacia la derecha por cada cuadrícula 50 metros, cada línea debe ir a 50 metros, ¿no? No puede ir una 50, otra 25, ¿no? Porque entraríamos a tener conflictos con lo que es el criterio en sí. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es eso a la hora de crear la cuadrícula. La vamos a enumerar de la siguiente manera. En la parte de las filas la vamos a trabajar con números, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, y en la parte de las columnas las vamos a trabajar con letras. ¿Para qué? Para la forma de la enumeración sea mucho más sencilla. A, B, C, D, hasta las letras que sean necesarias. A B, A, C, etcétera. Todo esto, por lo menos debemos tener 100 intersecciones. ¿Qué son 100 intersecciones? Pues la intersección es el cruce tanto de la fila como de la columna, pero estas 100 intersecciones deben estar dentro del perímetro de la cuenca. ¿Listo?
debemos tener 100 intersecciones dentro. Las intersecciones que se encuentran por fuera de nuestra cuenca o el límite de la cuenca no cuentan. Entonces debemos, repito, que las 100 intersecciones, las mínimas 100 intersecciones, para su caso pueden ser 120 o 150 las solicitadas, deben encontrarse dentro de la cuenca, dentro del límite de la cuenca. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, para nuestro caso, para nuestra cuadrícula, para el caso de esta cuenca hidrográfica quedó con la siguiente cuadrícula. Se trabajó, se pueden contar cada una de las intersecciones, hay alrededor de 124 intersecciones, las cuales son suficientes para elaborar el criterio de Nash. Si su trabajo requiere de más intersecciones, pues de igual manera deben disminuir el espacio que hay entre cada una de las filas y columnas y así con ello van a encontrar más intersecciones. Si nos devolvemos al civil, vemos que anteriormente creé esta cuadrícula y las enumeré. Esto es lo primero que debemos crear. Crear la cuadrícula de la cuenca, que la cuenca quede dentro de la cuadrícula y que esas intersecciones estén dentro del límite de la cuenca. Ahora bien, una vez realizado esto, lo primero que tenemos que hacer es, vamos a determinar la pendiente en cada uno de los puntos de esa intersección que están dentro de la cuenca. Lo que vamos a hacer es ubicarnos en cada intersección y vamos a generar una línea que llamada línea de apoyo. Esa línea va a ser perpendicular a la curva de nivel. Recordemos cuál es la curva de nivel. Las curvas de niveles son cada una de estas que tenemos aquí, que ya las sacamos anteriormente, que ya vienen exportadas e importadas desde Global Mapper. ¿Listo? Entonces, esas van a ser nuestras curvas de nivel. Entonces vamos a tomar la curva de nivel más cerca, digamos tenemos este punto de intersección, la curva de nivel más cercana al punto de intersección es esta. Entonces a esta línea vamos a crear una línea de apoyo. Esa línea de apoyo tiene que ser perpendicular a esa curva de nivel. Es decir, vamos a tomar, vamos a hacer uso de la herramienta de puntos de referencia de civil y vamos a habilitar la opción de perpendicular. Con esto, al momento de crear una línea, vamos a ubicarnos aquí en esta intersección, la primera intersección, la curva de nivel más cercana a este punto de intersección. ¿Cómo se llama este punto de intersección? 4A. Entonces, la curva de nivel más cercana a este punto de intersección es esta. ¿Listo? A ojímetro, por decirlo así, vemos cuál es la que está más cerca de este punto de intersección. Aquí es fácil de notar. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una línea desde de este punto que sea totalmente perpendicular a nuestra curva de nivel. ¿Cómo sabemos cuándo es totalmente perpendicular? Pues para ello tenemos la opción que habilitamos recientemente. ¿Listo? En las objetos de referencias. Cuando veamos este simbolito, que es la de un ángulo, estaría totalmente perpendicular, si ven, estaría totalmente perpendicular a esta curva. Ahí trazamos nuestra línea. ¿Listo? Eso es lo primero que debemos hacer, crear esta línea de apoyo. ¿Vale? Si no encontramos la opción de objeto de referencia, tenemos que venir aquí al menú y habilitar, posiblemente esté deshabilitado el rastreo de referencia a objetos. ¿Listo? Si ven aquí lo acabo de deshabilitar y ya no me sale. Entonces lo volvemos a poner. ¿Listo? Es este de aquí, referencia a objetos 2. Y aquí debemos habilitar el que ya perpendicular. Si los demás hacen interferencia, si ven que hay varios que están habilitados, los demás hacen interferencia, lo podemos ir, en este caso, desactivando para que nos deje trabajar un poco más cómodo. ¿Listo? Una vez realicemos esta línea de apoyo, yo preferiblemente prefiero trabajarlos en capas diferentes con colores diferentes para poder identificarlo más claramente. Una vez realicemos esta línea de apoyo, lo que vamos a hacer es extenderla. La línea de apoyo la extendemos de modo que nos llega a la siguiente curva de nivel. ¿Cuál es la siguiente curva de nivel de esta intersección? Pues la que encontramos en la parte de abajo. ¿Listo? Entonces, simplemente en la opción de extender, que nos trae civil o alargar, simplemente ¿bien? Nos acercamos al punto de intersección hasta que nos llegue a la siguiente curva. Listo. Es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué venimos? Una vez realicemos este tema de la línea de apoyo, vamos a nuestra hojita de base de datos de Excel y vamos a colocarle nombre. Entonces, como dimos, el nombre de esta intersección, en este caso es A4 o 4A, pues el nombre va primero la letra A4 y vamos a anotar las cotas con las cuales estamos trabajando. Entonces, las cotas con las cuales estamos trabajando, ¿qué curvas de nivel tenemos? Tenemos la curva de este lado y esta zona de acá.
Entonces podemos seleccionar la curva de nivel con la que estamos trabajando, le damos propiedades y aquí nos va a mostrar la cota o la elevación de esa curva de nivel. En este caso, nuestra curva de nivel era la 2100, ¿listo? Que es el valor que tenemos aquí. La segunda cuota de nivel la seleccionamos y igualmente propiedades o ya seleccionada me va a mostrar que la cuota o la elevación de la segunda curva de nivel es 2070. Recordemos, ese es más o menos el intervalo que se puso al comienzo de cuando trabajamos en Google Mapper para generar las curvas de nivel. Cada 30, cada 20, cada 15, dependiendo su cuenca hidrográfica, van a colocar el intervalo que va a haber entre cota y cota que ustedes necesiten. Recuerden que este intervalo no puede ser muy grande ni tampoco muy pequeño, porque si es muy pequeño les van a salir demasiados puntos de intersección y demasiado trabajo, al menos que quieran algo mucho más preciso. Por lo general esta cuota estaba perfecta, pues con las cuadrículas que sacamos nos da perfectamente las 120 intersecciones, más de las 100 que necesitamos. Listo. Una vez anotemos estos dos valores o estas dos cotas, vamos a anotar la distancia que hay entre esas cotas. ¿Cuál es la distancia que hay que pasa por el punto intermedio? Pues simplemente es la distancia de la línea que acabamos de crear. Esa distancia de esa línea que acabamos de crear es la longitud o la que vamos a poner en este caso. ¿Listo? De esa manera. Entonces, para este caso, con esta línea de intersección a este punto, pues mi nueva longitud fue de 6504. ¿Listo? Ese va a ser el valor que voy a incluir en este lugar de esta distancia. En este lado, ¿por qué no es idéntica a la que tengo? Porque la curva de nivel con la intersección que generé en ese momento, pues era diferente. ¿Listo? Voy a eliminar la que tengo aquí y voy a activar las que ya había hecho anteriormente. Si ustedes ven, generó aquí otra curva de nivel un poco diferente, pero pues después que se encuentre totalmente perpendicular a la curva de nivel no hay problema. ¿Listo? Entonces al medir esta línea de intersección, pues veo que la longitud era de 3157, que era la que tenía en este lado. Así sucesivamente vamos a hacer con el siguiente punto. Nuevamente activamos, bueno, como les había dicho, me gusta trabajarlo en otra capa diferente para tener con otro color para verla más claramente. Punto de intersección 5A, bueno, o A5, las cuotas de nivel a las cuales estoy trabajando. Elevación 1980, la siguiente tiene una elevación de 1950, 1980, 1950 y generalmente la línea de apoyo nuevamente perpendicular a la cota más cercana, en este caso era esta, y la extendimos y nos dio al final una distancia de 5233,171. Aquí está esta distancia. Así sucesivamente vamos a hacer con cada una de las intersecciones que tengamos dentro de nuestra cuenca hidrográfica. Esto con el fin de alcanzar la cantidad de puntos que necesitemos. Con esto tenemos la primera parte que nos habla el criterio de Nash. Ves de aquí pues están las líneas de apoyo y ahora lo que tenemos que hacer es el cálculo de la pendiente en cada intersección. ¿Cómo se calcula la pendiente en cada intersección? Me dice que la pendiente en el punto de intersección de la malla, recordemos que estamos trabajando con el criterio de Nash, va a ser igual a la equidistancia entre curvas de nivel. ¿Cuál es la equidistancia entre curvas de nivel? La distancia o sea, la resta de la cota 1 con la cota 2, en este caso. ¿Listo? En este caso, nuestras cotas eran para el primer punto 2100 y 2070. Ese va a ser D, nuestra D, la equidistancia entre curvas de nivel. Y la DI va a ser la distancia mínima de un punto de intersección de la malla entre curvas de nivel. Ya vimos que la distancia mínima que hay entre las curvas de nivel a través del punto de intersección es esta que vamos anotando en esta casilla de acá. Entonces, ¿cómo nos quedaría para calcular la pendiente? La pendiente viene siendo simplemente el valor absoluto, porque recordemos que debemos tener en cuenta que la pendiente, que estos valores pueden estar tocados, entonces simplemente para que vamos a trabajar en valores absolutos para poder encontrar exactamente la pendiente que tenemos ahí. Ahora bien, entonces, ¿a qué va a ser igual nuestra D? Nuestra D va a ser igual a la resta de las cuotas, en este caso es D4 y E4, pueden ver las celdas D4 y E4, esto en valor absoluto, dividido entre quién, entre la distancia mínima de un punto de intersección. ¿Cuál es esa distancia? En este caso, la que anotamos en F4. Ustedes los pueden ver y ya esto nos da la pendiente que manejamos en ese punto de intersección. ¿Listo? Eso es lo primero que nos dice el criterio de Nash. Así calculamos la pendiente en cada uno de los puntos de intersección.
de la misma manera para cada punto. La resta de las cotas sobre la distancia que encontramos. Así sucesivamente hasta los 124 puntos que me salieron en esta. Estas cotas de 630 y 630 es porque por lo general hay cotas como por ejemplo eh, en un punto, a ver, busquemos aquí un punto en el que las cotas, por ejemplo, en este punto hay cotas, no se olviden de apagar, deben apagar por favor eh, la capa del río, la capa de los cauces, porque se pueden confundir los cauces con las curvas de nivel. Entonces lo preferible es cambiar las curvas. Cada una de las curvas de nivel les van a salir en el mismo color al momento del ingreso. Simplemente les recomiendo que por favor cambien este color para que se puedan identificar bien las cotas. Trabajen siempre con los colores y en diferentes capas para poder llevar un orden con respecto a esto. Por ejemplo, en este punto vemos que la cota es la misma. El punto de intersección, la cota más cercana era esta, lineamos nuestra línea de apoyo perpendicular y al extendernos vimos que chocaba con la misma cota. Si ustedes ven, la misma cota en todos lados, 800, la cota de 630. Entonces, como ambas cotas tienen la misma distancia, pues ahí no hay una pendiente, significa que estamos manejando la misma altura, por lo tanto es plano, no hay en ningún momento un cambio de elevación. Por eso nuestra pendiente debería dar cero en ese punto y efectivamente da cero. ¿Listo? Una vez encontremos todas las pendientes, sacamos la pendiente porcentual, simplemente es multiplicar el valor que tuvimos anteriormente por 100. Y ahora vamos a generar bueno, listo. Una vez ya encontrada la pendiente y la pendiente porcentual, lo siguiente que vamos a hacer es encontrar el intervalo de clase por la ley de Stargers. Para ello vamos a regresarnos un momento a la presentación. Bueno, esto fue la parte que hicimos ahorita de calcular la equidistancia entre curvas, el criterio de Nash, organizarlo en la tabla. Proseguimos a encontrar la cantidad de intervalos de clase que está definido por la ley de Stargers, que es k igual a 1 más 3.3 logaritmo de n, donde n va a ser la cantidad de puntos intersectados que encontramos dentro de la curva. O sea, la cantidad de puntos que acabamos de encontrar, que acabamos de sacar. Entonces, para nuestro caso, era 124 puntos que encontramos dentro de nuestra curva con nuestra rejilla y nuestras cotas. Aquí lo tengo, número de puntos 124. Entonces K simplemente va a ser a 1 más 3.3 por logaritmo natural de la cantidad de puntos. En este caso me dice que es S7, efectivamente ahí lo tengo, 124 puntos. Esto nos da 7,9, lo que aproximamos al siguiente número entero que viene siendo 8. Es decir, nos van a salir 8 intervalos de clase. Ya les comento, ya vamos a mirar cómo se elaboran esta cantidad de intervalos. ¿Listo? Lo siguiente nos dice, el quinto paso para calcular la pendiente media por el método de Nash es ordenar las pendientes y calcular el tamaño de clase. ¿Cómo calculamos las pendientes? ¿Cómo ordenamos la pendiente? Pues simplemente donde volvemos a Excel, copiamos los datos que tenemos. Vamos a agregarlo aquí a una nueva pestaña para que lo vean. Copiamos cada uno de los datos que encontramos de las pendientes, los 124 puntos. Los copiamos y los pegamos en una casilla nueva. ¿Listo? Le vamos a dar pegar y le damos simplemente que nos pegue los valores. ¿Listo? Mantener formato aquí. Pegar valores solamente. Nos puede arrastrar la fórmula y eso nos genera algún error. ¿Listo? Una vez tengamos pegados los valores, vamos a ir a la pestaña de datos y que nos organice esos valores de menor a mayor. Con eso ya tendríamos todas las pendientes organizadas de menor a mayor, que es lo que tenemos en esta parte de acá. ¿Listo? Aquí ya tenemos estas mismas pendientes ordenadas de mayor a menor. ¿Listo? Ahora bien, nos dice que debemos calcular C, el tamaño de la clase. Ahora bien, ¿cómo calculamos C? La pendiente mayor menos la pendiente menor sobre K, que es el intervalo de la clase. Aquí lo tenemos. Pendiente mayor, pendiente menor, menos la pendiente mayor. Entonces tenemos I4, que viene siendo la pendiente menor, y 127 debería ser la pendiente mayor. Efectivamente, ahí la tenemos. Dividido entre ¿qué? Entre K. ¿Cuánto es K? 7.9 en este caso. Eso nos da el tamaño del intervalo. Con esos dos valores vamos a armar este cuadrito que vemos aquí.
que es el cuadrito para hallar el tema de la pendiente media. ¿Listo? Entonces, pues aquí trajimos los datos, N124 y lo que nos da el intervalo mayor. Con esto vamos a llenar nuestra siguiente tablita. Lo primero que debemos hacer es empezar el intervalo, el primer intervalo. Recordemos que deben salir 8 intervalos, que es más o menos la aproximación de acá. Entonces, 0 más ¿cuánto? Más la cantidad de intervalo, el tamaño del intervalo. En este caso es 0,0040. Viene siendo esta. Aquí tenemos la formulita. 0 más el valor más este valor me da efectivamente el mismo valor en este lado. Para el siguiente, tomamos el valor anterior, que sería n9 en este caso, el mismo valor anterior, y va desde ese valor hasta el valor más otra vez la cantidad de intervalos. Así sucesivamente vamos armando los intervalos. Volvemos a traer este número aquí, le volvemos a sumar este y me debe dar esto. Así sucesivamente vamos a trabajar los intervalos. Al final vamos a encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los 8 clases de intervalos que nos van a salir, que es K. Si nos sale menos de ello, ¿cómo sé que ya terminé? Cuando este número debe rebasar a este número de acá. Si ustedes tienen 0,03197 y ya este número nos llega a 0,0323. Efectivamente, por unas décimas ya, en este caso milésimas, ya supera el valor mayor de la pendiente. Ahora lo siguiente que debemos hacer es encontrar el número de ocurrencias. ¿Qué es el número de ocurrencias? La cantidad de datos que tenemos dentro de esos intervalos. Es decir, de 0 al dato 0,040, ¿cuántas ocurrencias tenemos? Entonces comenzamos a contar cuántas pendientes se encuentran dentro de ese intervalo. Como ya están organizadas, simplemente es fácil. Buscamos el último número que entra dentro de este intervalo, que ya los tengo aquí sombreados en este colorcito gris. Entonces el último valor es 0,00401, que está dentro todavía. Si ustedes ven, este valor es 0,00404. Este número todavía está dentro de ese intervalo. El siguiente valor es 0,00423, el cual ya sobrepasa este valor, por lo tanto va a ingresar el número. Contamos cuántas pendientes encontramos en ese intervalo. Aquí mismo cell nos bota el recuento, que son 50. Este sería el número de ocurrencias para este intervalo. Seguimos con el siguiente. Para el siguiente clase de intervalos tenemos que hay total 35, para el siguiente tenemos 18 y 15, así sucesivamente. Vemos que al último nomás se encuentra uno en ese clase de intervalo, efectivamente. Al final la suma del número de ocurrencias me debe dar el número de puntos del cual encontramos. Ahora vamos a sacar el porcentaje total. ¿Cómo sacamos un porcentaje? Simplemente agarramos el número de ocurrencia y lo dividimos entre la cantidad de puntos y lo multiplicamos por 100. 35 entre 124 por 100, 28. Así sucesivamente sacamos el porcentaje. La siguiente cuadrito que vamos a llevar, porcentaje acumulado. Tomamos el valor de 100, lo ponemos al comienzo porque recuerden que es un porcentaje, el porcentaje mayor es 100. Le restamos el porcentaje anterior y en este caso 100 menos 40 me va a dar 59. Aquí está la fórmula. ¿Listo? Sucesivamente hasta que lleguemos al último, que nos debe dar 0, que viene siendo este menos este. Debe dar 0. ¿Listo? Si no da 0, ya vamos con algunos datos más. Ahora sí llegamos a lo importante, la pendiente media del intervalo y la pendiente media ponderada. La pendiente media del intervalo no es más nada que la suma de la pendiente en ese intervalo, como su nombre lo dice, de 0 a 0,5, o sea, los 50 datos que tomamos en el primer intervalo se van a sumar y lo vamos a dividir entre 50. Así sucesivamente. El siguiente dato, nuevamente sumamos los 35 datos que tenemos aquí y lo dividimos entre 35. Con eso sacamos cada una de las pendientes. La pendiente media ponderada es simplemente la sumatoria, la multiplicación del intervalo por el número de ocurrencias. Intervalo, nuevamente por el número de ocurrencia. La pendiente media del intervalo por el número de ocurrencia. Y así sucesivamente vamos a sacar lo que es la pendiente media ponderada. Al final hacemos una sumatoria de lo que tenemos y tenemos la pendiente media ponderada de toda la cuenca. Listo. A ver, ¿cómo encontramos cuál fue la pendiente media de la cuenca? Pues la pendiente media de la cuenca fue la sumatoria, perdón, la pendiente media de la cuenta es la cantidad de la suma de esa pendiente ponderada, que en este caso es este valor. Al final realizamos la suma
de la pendiente media ponderada y encontramos pues que el valor nos dio 0,7965. Este es el valor que nos va a servir para encontrar la pendiente media de la cuenca hidrográfica. Todo esto que se hizo es para encontrar este valor. Este valor se va a dividir, aquí lo tengo, ese valor lo vamos a dividir entre la cantidad de puntos que tomamos y eso nos va a dar la pendiente media de la cuenca. En este caso, este 0,0664. Si vemos, tenemos S6 entre S7. ¿Quién es S6? 0,796578, que es el mismo valor de la sumatoria de las pendientes medias ponderadas. Dividido entre el número de puntos, nos va a dar, nuevamente les repito, la pendiente de nuestra cuenca hidrográfica. Esta sí va a ser la pendiente media de toda la cuenca hidrográfica. Si la multiplicamos por 100, obtenemos lo que es la pendiente porcentual, que es de 0,6. Es decir, que nuestra pendiente, nuestra cuenca principal tiene una pendiente de 0,6. En toda la cuenca, en promedio, es eso lo que tenemos. Recuerden que es una pendiente media, pues su nombre lo indica. Entonces aquí tendremos efectivamente la fórmula. La pendiente media va a ser el número de ocurrencias por la sumatoria bueno, la sumatoria de las clases de intervalo de la pendiente media del intervalo sobre el número de ocurrencias. Así encontramos el tema de la pendiente media de la cuenca. Con eso terminaríamos la primera característica de la pendiente. Como ven, es un trabajo un poco complejo, o sea, más que todo tedioso el trabajo de calcular las pendientes de los puntos, pero repito, es el método más exacto que podemos encontrar, que nos da una pendiente más acertada a la pendiente real de la cuenca. Entre más puntos tengamos, mayor es su precisión. Bien, en este momento vamos a trabajar con respecto a la curva isométrica. Para calcular la curva isométrica, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el área entre las curvas de nivel. Esta área de la curva de nivel, nuevamente vamos a hacer uso de la aplicación de Civil 3D para encontrar esta área. Si ustedes ven, el área de la curva de nivel es el sombreado que tenemos en esta parte entre estas dos cotas. Entre la cota de 2250 y 2220 metros tenemos un área de sombreado que nos va a dar el área. ¿Listo? Esto es lo primero que tenemos que hacer, sacar todas las áreas entre las curvas de nivel. Por lo tanto, vamos a regresar a nuestro Excel y vamos a crear una nueva tablita donde vamos a tener intervalos de cota, la cota media que simplemente es el promedio entre estas dos, o sea, o la sumatoria de ambas dividida entre dos, como quieran, simplemente esa es la cota media. Estas cotas, estos intervalos de cota, pues simplemente van a ser los mismos que vamos a analizar. Lo mismo que analizamos en los intervalos anteriores, nuestras diferentes cotas en cada una de, de la cuenca hidrográfica. Y este valor que está aquí es el área en metros cuadrados de la parte sombreada en la cual vamos a trabajar. Entonces, para ello nos vamos a ir a Civil. Y aquí tenemos nuevamente nuestra cuenca hidrográfica. Recordemos, al comienzo nos viene algo parecido a esto. Y en este caso no teníamos polilínea. Siempre trabajemos desactivado con el string, que son los cauces del río, el cual nos puede hacer confundir entre las curvas de nivel y los cauces. Y lo siguiente que vamos a hacer es ocultar el fondo que nos trae. Con esto tenemos nuestra curva de nivel. Si vemos, estas curvas de nivel no cierran en ningún punto. Esto es porque no se ha generado ninguna superficie con las curvas de nivel, que es una de las formas que se puede trabajar. O la segunda es crear una polilínea. Esta polilínea me va a ayudar a encerrar las curvas de nivel de manera que estas ya no queden abiertas, lo cual es totalmente necesario para el momento de generar el sombreado, ya que si está abierto, Civil no me va a dejar generar un sombreado. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos unas cuotas, por ejemplo, la de 2340, esta de aquí, y esta cuota de acá, que viene siendo 2280. Entre esta cuota generamos un sombreado, opción de Civil, y al momento de generar el sombreado le damos clic derecho, propiedades, y en la parte de área me va a mostrar cuál es el área de esa, que hay entre esas cotas. Esa es una de las maneras. Así sucesivamente vamos trabajando con cada uno de los sombreados. Nuevamente generamos el siguiente sombreado. El área que hay entre esas cotas es de 27.682 kilómetros cuadrados. Recordemos que estamos trabajando en kilómetros, o en este caso estamos trabajando en metros cuadrados.
Si quieren estar más seguros, pues vienen a esta parte de acá y aquí nos dice en qué unidades está y en qué unidades la quieren convertir. Por ejemplo, en kilómetros nos dice que son 27,68 kilómetros. ¿Listo? En kilómetros. Hay que verificar muy bien en qué unidades están trabajando. Una vez realicemos este procedimiento con cada una de las áreas, nos venimos nuevamente al programa una vez ya estén anotadas todo y cada uno de los intervalos de cota en los cuales se trabajaron y las áreas que me dieron. Sacamos la cota media que ya le habíamos dicho que era el promedio de las dos del intervalo en cota en el cual estamos trabajando y calculamos, bueno, en este caso como ven está en metros cuadrados, lo pasamos a kilómetros cuadrados para trabajar todo en kilómetros y hablamos del área acumulada. El área acumulada simplemente es el valor anterior de la casilla anterior más el que viene. ¿Listo? Entonces, para este lado es el valor de la casilla anterior, E4 más el anterior. Entonces, 0,030. Sacamos como tal un acumulado eh, de las áreas. ¿Listo? Entonces, sumamos la siguiente casilla, va a ser igual a la casilla anterior más la casilla adyacente. La siguiente casilla va a ser igual a la casilla anterior más la casilla adyacente y así sucesivamente hasta que al final obtengamos un promedio total del área acumulada que debe ser igual a la sumatoria del área, a la sumatoria de todas las áreas que calculamos anteriormente. Ustedes ven, debe ser totalmente igual porque aquí simplemente estamos sacando es una acumulación. Porcentaje de área, el área multiplicado, perdón, el área lo dividimos entre la cantidad, entre el total de la sumatoria y eso nos va a dar un porcentaje que al multiplicarlo por 100, pues nos da en términos de porcentaje. ¿No? Aquí simplemente no está multiplicado por 100 en la fórmula porque lo tenemos configurado directamente que nos bote en porcentaje. Pero si le quitamos y lo ponemos como número, nos va a dar 0,027. Porcentaje del área acumulado. Nuevamente hacemos lo que hicimos en área acumulada. Vamos sumando con el anterior y la casilla adyacente hasta que lleguemos al 100%. Recordemos que los porcentajes, el porcentaje mayor debe ser 100, la sumatoria de los porcentajes debe ser 100 y el porcentaje mayor debe ser 100. Creamos una última casilla en la cual vamos a multiplicar lo que tenemos en la casilla. En la casilla 2, o sea, la cota media, lo que teníamos en la cota media lo vamos a multiplicar por el área. Ya recordemos que estamos trabajando en kilómetros cuadrados, no multipliquen por el área que está en metros cuadrados, sino en la de kilómetros. Recordemos que estamos trabajando en kilómetros cuadrados, perdón. Entonces vamos a multiplicar la casilla de la cota media por la de área en kilómetros cuadrados y esto nos va a dar unos valores. Estos son los valores que vamos a necesitar sumar para encontrar la elevación media de la cuenca. A estos valores le hacemos una sumatoria final, sumamos todos los valores que obtengamos, como podemos ver ahí, y para hallar la elevación media es simplemente tomar la primera, la sumatoria que nos da dividido entre la cantidad de las áreas obtenidas en kilómetros cuadrados. Y eso nos da una elevación nuestra curva isométrica. Un gráfico en el cual va a estar representado esta línea que vemos aquí, que simplemente está en el eje de las Y, lo que es la cota media, y en el eje de la X tenemos el porcentaje de área acumulado. ¿Bien? Como ven, como es área acumulada, al final donde terminamos en 100%. ¿Listo? De esta manera se crea la curva isométrica. Agregamos dos líneas de referencia, tanto en el 50% y en la mitad, en la elevación media, que sería 1200 algo más o menos por el tema de escala, viene siendo en esa zona. Bueno, lo que me indica la elevación media es que más o menos en el 50% ella va a cortar en 1205. ¿Sí? Si ustedes ven 1205,625, más o menos en el 50% va a cortar en ese valor. Que por el tema de la escala no lo podemos ver bien. ¿Listo? Pero básicamente eso es lo que nos dice la elevación media. Con esta curva isométrica podemos determinar qué tanto tiempo tiene la curva, la cuenca, perdón. Si es una cuenca joven, si es una cuenca ya en estado de deterioro, si es una cuenca eh, eh, todavía joven. Entonces, como ven aquí tenemos la curva isométrica, las mismas tablitas, intervalo de cotas, cota media, área, kilómetros cuadrados, todo acumulado.
Listo, aquí con este gráfico nos vamos a apoyar entonces a verificar en qué fase se encuentra la curva, en nuestra cuenca, perdón, en qué fase se encuentra la cuenca hidrográfica. Si ustedes ven el comportamiento de la curva de la curva isométrica de esta cuenca, pues se parece más a a la curva de la C. ¿Ya? Porque aquí tenemos el punto medio, vemos que el punto medio, si pasara cerca del punto medio, sería una curva tipo B, si pasara por encima del punto medio sería una curva tipo A, y en este caso pasa por debajo del punto medio sería una curva tipo C, entonces nos dice que es una cuenca sedimentaria, una cuenca que ya se encuentra en una fase de bajez, ya pues prácticamente ha dado todo lo que va a dar. ¿Listo? Eso es lo que nos va a decir la curva isométrica. Con eso terminaríamos la segunda característica eh, de la característica de relieve de nuestra cuenca. De igual manera, ya sacamos lo que era la elevación media. Si recuerdan, la elevación media la habíamos sacado anteriormente que nos dio 1205,6 vamos a ver. Con eso ya tendríamos la tercera característica del relieve de la cuenca. Listo. Ahora lo que vamos a trabajar es la última característica del relieve de nuestra cuenca, que es la del rectángulo equivalente, el cual es una transformación geométrica simplemente de una cuenca real para representarla en fórmula de rectángulo de igual área y perímetro. ¿Listo? Con esto podemos ver la irregularidad que hay o sea, las diferentes alturas que podemos encontrar en la cuenca de una de una forma más visual. ¿Listo? Para ello, pues vamos a utilizar datos que traemos de las características físicas de la cuenca, como son el coeficiente de compacidad, factor de forma, densidad de drenaje, área de drenaje, perímetro de la cuenca, todos estos valores que ya habíamos calculado anteriormente en, en- en las características físicas de la cuenca. Para ello, vamos a generar una tabla nueva, cual vamos a realizar lo mismo que venimos haciendo en la curva isométrica. Vamos a trabajar por intervalos y a esos intervalos les vamos a encontrar el área que encontramos, pues, que ya hemos visto cómo se encontraba. ¿Listo? Con esa área vamos a encontrar una altura parcial. Esa altura parcial, para poder calcular la altura parcial, primero tenemos que encontrar algo llamado el lado mayor y el lado menor de la cuenca. ¿Listo? Que simplemente lo hacemos mediante las formulitas que tenemos en esta parte de acá. Simplemente P representa el perímetro de la cuenca, recordemos que ya lo tenemos, y A el área de drenaje de la cuenca, que ya también los tenemos. Al calcular el lado mayor y el lado menor de la cuenca, que tenemos estos valores de aquí, podemos calcular lo que es la altura parcial de esta misma. Vamos al Excel y podemos verlo más claramente. Entonces, en esta parte de acá podemos verificar los intervalos que teníamos, intervalo entre curvas de nivel, recordemos, de la misma manera que calculamos el área anteriormente. Entonces, entre las cotas de intervalo de 2340 y 2310 teníamos un área de 0,013. Entre la curva de nivel 2310 y 2280 encontramos esta área. Entre la curva de 2280 y 2250 encontramos esta área. Así sucesivamente vamos a llenar nuestra tablita con las cotas de los intervalos que tengamos, con los intervalos de las cotas que tengamos y las áreas que encontramos. Realizamos una sumatoria de estas áreas, nos dio que el área total de entre curvas de nivel es de 11,17 kilómetros cuadrados. Listo. Para calcular la altura, recordemos que debemos encontrar el lado mayor y el lado menor, simplemente reemplazar los datos de perímetro y área de drenaje, eh, perímetro y área de drenaje en nuestra cuenca, en nuestra formulita del lado mayor y lado menor. Bien, una vez encontremos el lado mayor y el lado menor, reemplazando simplemente los datos de perímetro y área de drenaje de nuestra cuenca hidrográfica en las fórmulas, vamos a agarrar el valor del lado menor y bueno, vamos a tomar el área de kilómetro cuadrado y lo vamos a dividir entre el valor del lado menor para así poder encontrar la altura que hay en este intervalo. De esta manera vamos a reemplazar la misma fórmula en cada uno de los intervalos. El área dividido entre el lado menor. El área dividido entre el lado menor. Al final, la sumatoria de todas las alturas que encontremos nos debe dar el mismo valor del lado mayor que tuvimos del lado mayor al reemplazar en la fórmula. Con estos datos simplemente ya podemos crear nuestro rectángulo equivalente. Para crearlo simplemente nos vamos a la opción de insertar. Venimos a la opción de gráficos. En gráficos escogemos uno de columna 2D, este de acá. Y le damos añadir para seleccionar los datos. Esto una vez seleccionamos los datos, pues vamos a seleccionar los datos de la altura hasta acá, desde la sumatoria. Y queremos que nos los presente en el eje de las Y, que nos los apile, por eso le damos cambiar fila y columna y ya aquí nos los tiene apilados. Simplemente es cuestión de organizar el rectángulo como más
de una forma más amigable, cambiar las escalas, cambiar el diseño para que nos genere el tema del rectángulo equivalente. ¿Listo? Entonces ya en esta parte lo tenemos. Aquí podemos verificar cómo va variando la altura de la cuenca a lo largo de todo su longitud. Si vemos por acá, creo que la parte o el área de la altura más pequeña inclusive, el área en donde está o sea, la altura mayor tiene un área tan pequeña que pues está representado, como ven acá, infinitamente. Mientras que a medida que la cuenca va llegando a su final, encontramos un área mayor, por lo tanto, su altura o la altura del rectángulo en esa parte, la altura de ese intervalo es mayor. Eso es lo que nos dice el rectángulo equivalente. El cambio de qué cantidad de área hay en esa misma elevación. Entonces, en esta altura encontramos bastante área y así sucesivamente. También lo podemos hacer incluso un poco más compacto, creando intervalos más grandes, por ejemplo, de 2340, que es el primero, a 2220. Entonces lo que hacemos es buscar el 2340 y el 2020. Sumamos esas alturas y ese es el valor del área parcial. ¿Listo? Para la altura parcial nuevamente tomamos el valor de ahí hasta donde habíamos comentado, 2220, y la sumatoria de esta sería nuestra altura parcial. Elaboramos nuestro rectángulo equivalente de igual manera al anterior y nos queda un rectángulo equivalente un poco más compacto. De esta manera, pues podemos representar eh, la, de manera geométrica el comportamiento de la cuenca hidrográfica a lo largo de su longitud con respecto a sus elevaciones. Con esto básicamente hemos terminado el tema de rectángulo equivalente. Si podemos ver, aquí tenemos eh, la cota más baja, que serían 540 metros sobre el nivel del mar, y la cota más alta, 2340, que serían las curvas de nivel más alta y más bajas. Aquí vemos claramente cómo inclusive el área o la altura es muy pequeña, el área en esa altura de la cuenca. Que su mayor área se encuentra más o menos entre los 500, 520, que viene siendo esta parte de acá. Con eso terminamos todo lo que tiene que ver con las características tanto físicas y del relieve de la olla. Espero les haya sido de mucha ayuda estos videos y nos vemos en una próxima ocasión. Bye.